Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de uno de los conceptos más importantes de la química, el concepto de mol. La cantidad de sustancia o cantidad de materia es una porción de materia con unas propiedades definidas y fijas, masa, volumen, etc. La unidad de medida es el mol. La magnitud de la cantidad de sustancia se define para poder relacionar masas o volúmenes de sustancias que se pueden medir en nuestra escala. Nosotros podemos ver o medir cantidades de gramos, pero no cantidades muy pequeñas, con el número de partículas, ya sean átomos o moléculas, que hay en esa cantidad. Eso es lo que nos interesa saber desde el punto de vista de las reacciones químicas. Debido al tamaño extraordinariamente pequeño de los átomos o de las moléculas, no es posible contarlas ni es posible hallar su masa de una o de dos, pero sí de ser un mol, que es la unidad de la cantidad de materia. Definimos el mol como la cantidad de materia o cantidad de sustancia que hay en un número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23, de las entidades elementales que estemos considerando, ya sean átomos, moléculas o iones. Estos tres son los que nos interesan o nos van a interesar más en la química. Pero podríamos hablar de cantidad de sustancia de cualquier cosa, ¿de acuerdo? De bolígrafos, de sillas, de lo que sea. Pero en química nos van a interesar átomos, moléculas, iones, electrones, etc. Una cosa muy importante de un mol es que la masa de un mol de moléculas coincide con la masa molecular expresada en gramos. Por ejemplo, yo tengo una molécula de glucosa. Esta es la fórmula de un compuesto orgánico, una fórmula empírica que se llama glucosa. Tiene una masa de 180 ohm. Acuérdense que la masa molecular se halla sumando las masas atómicas de todos los elementos que forman parte de la molécula. Es decir, multiplicando 6 por la masa atómica del carbono, más 12 por la del hidrógeno, más 6 por la masa atómica del oxígeno. Y obtenemos 180 ohm, unidades de masa atómica. Es decir, eso significa que una molécula de glucosa tiene una masa de 180 ohm. Pues bien, un mol de moléculas de glucosa va a tener la misma masa, pero en vez de expresada en unidades de masa atómica, expresada en gramos. Vamos que lo único que hemos hecho es cambiar la unidad. En vez de UMA, hemos puesto gramos. Pero esta unidad sí que es fácil de medir en un laboratorio, con una balanza. Y en estos 180 gramos, yo sé cuántas moléculas exactamente hay, que es un número de Avogadro de moléculas de glucosa. 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de glucosa. Una molécula de glucosa tiene una masa de 180 ohm, un mol de moléculas de glucosa tiene una masa de 180 gramos y en esta masa hay un número de Avogadro de moléculas de glucosa. El concepto de mol es complicado, puesto que la masa del mol varía para las diferentes sustancias. Vendría a ser parecido al concepto de docena. Yo puedo hablar de una docena de huevos, que serían 12 huevos. Puedo hablar de una docena de pelotas de tenis, 12 pelotas de tenis, o una docena de muñecos. Serían 12 muñecos iguales. En los tres casos tenemos 12 unidades, aquí de huevos, aquí de pelotas de tenis y aquí de muñecos. La masa es distinta, pero el número de entidades elementales, huevo, pelota de tenis, muñeco, es el mismo, 12 en los tres casos. Lo realmente interesante y lo que hace útil a la unidad mol es que permite la conexión sencilla entre el mundo microscópico, el mundo de los átomos, de las moléculas, etc., con el mundo macroscópico. Es decir, lo que nosotros vemos, la escala humana, que es la escala de la masa en gramos. Pues tomando una determinada cantidad de sustancia, que podremos caracterizar, por ejemplo, por su masa, podemos asegurar que contiene un número fijo de unidades elementales. Y esto va a ser vital a la hora de plantear las reacciones químicas. Así, por ejemplo, un mol de azufre sería la cantidad exacta de azufre que contiene un número de Avogadro de átomos de azufre. Como la masa atómica del azufre es 32, un mol de átomos de azufre serían 32 gramos. Un mol de átomos de hierro sería también la cantidad de hierro que contiene exactamente un número de Avogadro de átomos de hierro. Ahora su masa es diferente, es la masa atómica del hierro expresada en gramos, 55,6 gramos. Un mol de zinc sería la cantidad de zinc que contiene un número de Avogadro de átomos de zinc, que coincide con su masa atómica expresada en gramos, 65,5.
vemos que son tres sustancias, masas distintas, pero igual número de partículas. Aquí hay un número de Avogadro de partículas, aquí también y aquí también. Si yo tengo un compuesto, por ejemplo el agua, sería el mol de agua, aquí la he coloreado para poderla ver, el agua obviamente no es verde, sería la cantidad de agua que contiene un número de Avogadro de moléculas de agua. La masa atómica del hidrógeno es 1, del oxígeno es 16, 2 por 1, 2, más 16, 18 UMA es la masa de una molécula de agua. Pues un mol de agua serían 18 gramos. Pues aquí, en estos 18 gramos de agua, hay exactamente un número de Avogadro de moléculas de agua. 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Este número es el número de Avogadro. Y en los cuatro casos, aquí de átomos y aquí de moléculas, hay el mismo número de entidades elementales. Concretamente lo que hemos llamado un mol. Por tanto, repasando, una molécula de glucosa tiene una masa de 180 UMA. Si yo multiplico por el número de Avogadro, yo tendré 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de glucosa. Y eso es un mol de moléculas de glucosa. Es decir, el mol viene a ser como una lupa muy grande que tiene toda esta cantidad de aumentos. 6,022 por 10 elevado a 23 aumentos. Y un mol de moléculas de glucosa tiene la misma masa que la atómica, pero en vez de expresado en unidades de masa atómica, expresado en gramos. Cuidado, porque el mol contiene 6,022 por 10 elevado a 23 veces más moléculas que en este caso, que solo había una. Aquí hay 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Y la masa pasa de ser UMA, masa de una sola molécula, a ser gramos, masa de un mol de molécula. Pero la cantidad es la misma. Aquí en UMA y aquí en gramos. Vamos entonces a ver cómo relacionar todos estos compuestos en un gráfico, en un esquema. Yo lo primero que tengo que saber, siempre lo mejor es calcular el número de moles, ya sea de compuesto o de elemento. Vamos a hablar primero de compuesto. ¿Quiénes son los compuestos? Los que están dados por fórmulas, es decir, compuestos por varios átomos. También vamos a entender por compuestos los elementos que están formados por más de un átomo. Los elementos que son diatómicos, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Ese moles de moléculas o moles de compuestos sin más lo puedo relacionar yo con el número de moléculas de compuesto. ¿Cómo? Porque yo sé que en un mol existe un número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Pero también lo puedo relacionar con la masa de compuesto expresada en gramos. ¿Por qué? Porque la masa de un mol coincide con la masa molecular del compuesto, pero en vez de expresado en UMA, que es la masa de la molécula, expresado en gramos. Bien, ya tenemos la relación entre el mol, la masa del compuesto y el número de moléculas. También podemos hacer lo mismo con el número de moles de átomos de un elemento. Los elementos son los que están en la tabla periódica, el zinc, el calcio, el bario, el hierro, etc. Lo puedo relacionar los moles de átomos de un elemento también con el número de átomos, porque un mol de átomos del elemento va a tener el número de Avogadro de átomos, 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. En cuanto a la masa de un mol de átomos de un elemento o de un mol del elemento va a ser ahora la masa atómica, pero en vez de expresada en UMA, que es la masa del átomo, la expresada en gramos. Bien, el asunto ahora es cómo relacionar las moléculas con los átomos o los moles de moléculas con los moles de átomos. Para eso nos vamos a valer de la fórmula de los compuestos. Recordemos que la fórmula de un compuesto me indica los elementos que intervienen en el compuesto, y el número de átomos de cada tipo que intervienen en el compuesto. Por ejemplo, la fórmula del ácido sulfúrico me está diciendo que en una molécula de ácido sulfúrico hay 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre, cuando no pone nada es como si hubiera uno, y 4 átomos de oxígeno. Bien, entonces, está claro que en una molécula
en la fórmula de la molécula, el número de átomos lo indica el subíndice del elemento en la fórmula. Por ejemplo, en una molécula de glucosa, C6H12O6, cada uno de estos subíndices me va a indicar el número de átomos, en este caso de carbono, que hay en una molécula de glucosa, 6, que es lo que hemos llamado N, el número de átomos de hidrógeno que hay en una molécula de glucosa, que sería 12, y el número de átomos de oxígeno que hay en una molécula de glucosa, que sería 6. Si aquí no hay ningún subíndice, entendemos que es 1. Este numerito es el que hemos llamado aquí N. Bien, pues ya tenemos la relación que hay entre número de átomos y número de moléculas. En una molécula hay tantos átomos como indica el subíndice del elemento que sea en la fórmula de esa sustancia, de esa molécula. ¿Qué relación hay entre el número de moles de compuesto y el número de átomos del elemento? Recordemos que en un mol hay tantas moléculas como el número de Avogadro. Y en un mol de átomos, tantos átomos como el número de Avogadro. Es decir, el número de moles de moléculas y el número de moléculas son proporcionales. Y el número de moles de átomos y el número de átomos son proporcionales, y el factor de proporcionalidad es este. Es decir, si yo quiero el número de moléculas, basta con multiplicar el número de moles por este número. Si quiero el número de átomos, basta con multiplicar el número de moles de átomos por este número. Pues bien, la relación que hay entre número de moles de moléculas con número de moles de átomos es que un mol de moléculas es igual al número de átomos que indica el subíndice del elemento en la fórmula del compuesto. Fíjense que es lo mismo que aquí, pero aquí hablamos de en un mol. Antes hablábamos de en una molécula. En una molécula hay tantos átomos como indica el subíndice del elemento en el compuesto. En un mol de compuesto o de molécula hay tantos moles de átomos como indica también el subíndice del elemento en el compuesto. Es decir, es lo mismo hablar de moléculas con respecto a átomos que de moles de compuesto, de moles de moléculas, con respecto a moles de átomos. Vamos a verlo en un ejemplo. Por ejemplo, en un mol de moléculas de glucosa hay 6 moles de átomos de carbono, 12 moles de átomos de hidrógeno y 6 moles de átomos de oxígeno. Los numeritos estos son los que indican el número de átomos en cada molécula y el número de moles de átomos en cada mol de compuesto. Por último, vamos a ver cómo se relaciona la masa de compuesto con la masa de un elemento. Si nosotros hallamos la masa molecular, por ejemplo de la glucosa, vamos a seguir con el mismo ejemplo, tendríamos que tener las masas atómicas del carbono, del hidrógeno y del oxígeno, y para hallar la masa molecular tendría que multiplicar el subíndice de cada elemento, aquí 6 por la masa atómica del carbono, más 12 por la masa atómica del hidrógeno, más 6 por la masa atómica del oxígeno. Si yo tengo las masas atómicas del carbono, del hidrógeno y del oxígeno, sustituyo aquí y calculo la masa molecular de la glucosa. Bien, si yo sustituyo la masa atómica del carbono por su valor, que es 12, la masa atómica del hidrógeno por su valor, que es 1 UMA, y la masa atómica del oxígeno por su valor, que es 16 UMA, me quedaría que la masa molecular, es decir, la masa de una molécula de glucosa, es 180 UMA. ¿Qué significa eso? Pues que en 180 gramos es lo que hay en un mol. Es decir, la masa de un mol es la misma masa esta, pero expresada en gramos en vez de en UMA. Pues si en 180 gramos de glucosa es lo que tenemos en un mol, fíjense que de esos gramos, en 180 UMA, 72 unidades de masa atómica, 6 por 12, son carbono. 12 por 1, 12 unidades de masa atómica son hidrógeno. Luego, si la trasladamos a gramos, 72 gramos serán carbono, 12 gramos serán hidrógeno y 6 por 16 gramos serán oxígeno, o 6 por 16 UMA serán aquí las UMAs de oxígeno en estos 180 UMA. 96 UMA de los 180 UMA son oxígeno, pues 96 gramos de los 180 gramos son oxígeno. Luego ya tengo la relación de la masa de compuestos, 180
en 180 gramos de compuesto, 72 gramos, 6 por 12, son de carbono. 12 gramos, 12 por 1, son de hidrógeno. Y 96 gramos, 6 por 16, son de oxígeno. Es decir, aquí tengo la relación de la masa de compuesto con la masa de carbono, de la masa de compuesto con la masa de hidrógeno y de la masa de compuesto con la masa de oxígeno. Es decir, yo podría decir que en un mol de compuesto hay n moles de elementos, siendo n el subíndice del elemento en la fórmula del compuesto. O lo que es lo mismo, un mol de compuesto es la masa molecular en gramos, pues en la masa molecular en gramos hay n, que es el subíndice del elemento en la fórmula del compuesto, por la masa atómica de ese elemento, gramos. También podemos relacionar el número de moléculas con el volumen de un gas en condiciones normales. La mayoría de los gases son compuestos. El dióxido de azufre y también algunos que son elementos, por ejemplo el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el flúor, el cloro. Acuérdense de los elementos que son diatómicos. En condiciones normales son una atmósfera de presión y 0 grados centígrados de temperatura, o lo que es lo mismo 273 Kelvin. Un mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Bien, muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.